Bienvenidos a la sesión de la asignatura de albañilería. En este caso vamos a ver albañilería confinada o reforzada. El objetivo de esta sesión es poder identificar los elementos que conforman este tipo de albañilería. En términos de definiciones, la albañilería confinada corresponde a los paños de albañilería que se encuentran entre pilares y cadenas. Estos pilares y cadenas son de hormigón armado, por tanto contienen hormigón más armadura y reciben también la denominación de reforzada y según el diseño o recomendaciones de la NSH 2123, ¿cierto? Se van a establecer algunos criterios o parámetros tanto para los pilares como para las cadenas, quienes en la estructura, ¿cierto?, van a recibir las cargas tanto verticales como horizontales. Dentro de los elementos que conforman este tipo de albañilería están los ladrillos. Vamos a tener un ladrillo de aspecto rugoso, macizo y confeccionado de manera artesanal, el cual es utilizado frecuentemente en este tipo de albañilería y que según la NSH 2123 no debiera tener un, un ancho, ¿cierto? En este caso dice espesor, de 15 centímetros. Hay dos medidas en el mercado, uno le llama fiscal, que es el que aparece aquí, de 30 centímetros de longitud, 7 centímetros de altura y 15 centímetros de ancho, que cumpliría con lo que dice la norma, o el de tipo muralla, que tiene 40 de longitud, 20 de ancho y 7 centímetros de altura, que también cumpliría con la norma. Por otro lado, tenemos el ladrillo de máquina, en este caso es un máquina perforado, esa es la denominación de la nomenclatura que ahí aparece, el cual, según la norma, dice que puede tener 15 centímetros de ancho, perdón, 14 centímetros de ancho, en este caso tiene efectivamente los 14, tiene 29 de longitud y tiene 7,1 centímetros de altura. Este ladrillo, si bien es cierto, es utilizado para este tipo de albañilería, es más frecuente verlos en las albañilerías que vamos a ver más adelante, que se llaman de tipo armada. Bien, otro elemento que compone este tipo de albañilería tiene relación con el mortero de pega. El mortero de pega es un aglomerante o podríamos decir un pegamento que une estas unidades de albañilería y que está constituido principalmente por cemento, arena y agua. En algunas ocasiones es posible incorporar algún aditivo que pueda mejorar algunas propiedades, como por ejemplo el fraguado, ¿ya? Permitir que este mortero frague un poco más rápido, ¿cierto? O frague un poco más lento. Entonces, podemos indicar aquí en la imagen, ¿cierto?, que el mortero va a pegar o unir cada una de las unidades de albañilería. Y aquí tenemos una pregunta. El maestro le pregunta al ayudante, ¿qué son las canterías? Y las canterías corresponden a las zonas de pega o unión entre los ladrillos. Y vamos a tener dos tipos de canterías. Las canterías que están dispuestas de forma vertical, llamadas llagas, o las canterías que están dispuestas de forma horizontal, llamadas tendeles. Por tanto, lo que está aplicando aquí el maestro es un mortero en la cantería del tendel. Otro elemento importante dentro de las albañilerías tiene relación con la posición. O también llamado aparejo, que corresponde a la disposición u ordenamiento del ladrillo en la configuración de una estructura. Existen varios tipos de posiciones, en este caso vamos a ver el de soga, el de tizone cabeza o el de pandereta. En el caso del de soga, que corresponde a lo más frecuente y lo más utilizado en la confección de un muro de albañilería, corresponde a la unión de los ladrillos donde estos van dispuestos sobre las caras, ¿ya? Y trabados. Por tanto, esta cara, ¿cierto?, va sobre la cara de este ladrillo. En el caso del tizón o cabeza, frecuentemente lo vemos en los alféizer. Más adelante vamos a ver qué es un alféizer, pero va en posición perpendicular a la dirección del muro. Y después tenemos los de pandereta, correspondientes a los elementos de albañilería que ya no van pegados en su cara, sino que en su canto. Frecuentemente los podemos ver en un muro divisorio. Pregunta, el ayudante, dígame, ¿qué posición estamos usando en esta albañilería? Ya hemos visto tres. Vimos pandereta, vimos tizón o cabeza y vimos de soga. Están dispuestos de soga y podrían estar trabados a media traba o a tres cuartos de traba. ¿Qué significa eso? Que la unidad
de ladrillo que va pegado sobre esta otra hilada, ¿cierto? Puede estar pegada a la mitad o bien puede estar pegado a 3/4 partes del ladrillo inferior. Todo esto lo vamos a ir viendo cuando podamos retornar y ver los talleres en la práctica. Bien, algunas otras consideraciones respecto a esta albañilería confinada o reforzada tienen relación con los pilares. Como ya hemos mencionado, ¿cierto? Estos pilares deben ir reforzando el muro, son parte de la albañilería y siempre deben ir en las esquinas, siempre deben ir en las intersecciones del muro, deben tener una sección mínima de 400 centímetros cuadrados, deben también ir siempre en los costados de muros y puertas y el paño de albañilería no puede superar los 6 metros cuadrados y vamos a tener rodeando, ¿cierto?, este paño de albañilería, tanto los pilares como las cadenas. Bien, veamos un ejemplo. Aquí tenemos un paño de albañilería, ¿cierto?, con ladrillo fiscal, el cual contiene un pilar, en este caso es un pilar 20-20 y podemos ver una pequeña pestaña, ¿cierto?, que sobresale de este muro, entendiendo que el ancho del ladrillo es 14 y si este pilar tiene ancho 20, ¿cierto?, va a sobrar esta pestaña en cada una de las secciones, como ahí aparece. ¿Qué podemos indicar, cierto? Que en ningún caso el ancho del pilar puede ser inferior al ancho del muro, por tanto, si el ancho del muro tiene 14 o 15, según lo indica la norma, el pilar no puede tener menos que esa sección. El largo, la dimensión mínima en el sentido del muro, no debe ser inferior a 20 centímetros, ¿cierto? Entonces, si yo tengo ancho 20 en el pilar, la longitud no debe ser menor a 20, porque si no, no me van a dar los 400 centímetros cuadrados. Si yo multiplico 20 y 20, ¿cierto? Me dan los 400 centímetros cuadrados que exige esta consideración. Ahora, si yo voy a apegarme al muro, eso quiere decir que voy a tener de un ancho de 14 o 15, la longitud tiene que permitirme, ¿cierto?, tener esta área mínima. Por tanto, podría ser 30, en este caso 14, ¿cierto?, de ancho y longitud 30. Por último, en el caso de los pilares, indicar que este pilar nace desde la fundación, pasa por el sobrecimiento, ¿cierto?, y llega hasta la altura de la conformación del muro. Aquí tenemos otro ejemplo en donde aparece, ¿cierto?, el paño de albañilería dispuesto en posición de soga. Aparecen, aquí dice armadura de elementos verticales, en este caso serían los pilares, pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, ¿cierto? Y en el otro sentido aparecen los elementos horizontales, como armaduras. En este caso tenemos una cadena, aquí tenemos un tramo de una viga y aquí tenemos, ¿cierto?, lo que comenzábamos hace un rato, correspondiente a un alféizar. Por tanto, en este caso, en este vano de ventana, debe ir una armadura, ¿cierto?, coronando o terminando este paño de albañilería que le llamamos antepecho. A este le llamamos paño de albañilería, en este caso dispuesto de soga, albañilería confinada, y lo que está bajo el vano le vamos a llamar antepecho. Aquí aparecen dos imágenes, ¿cierto?, ilustrando la conformación del moldaje en un pilar. Y aquí aparece, ¿cierto?, la armadura en un muro, ¿cierto?, el cual, ¿cierto?, está conectado con otro. Todo esto debe ir cerrado y va aquí la intersección del muro con armadura. ¿Alguna otra consideración tiene relación con las cadenas? Lo primero, indicar que el ancho de la cadena va a ser el ancho del muro. En este caso, si este ancho tiene 14 o 15, el ancho mínimo de la cadena va a ser el ancho del muro. La altura no debe ser menor a 20 centímetros. En este caso hay una cadena de 30 centímetros y aquí aparece una fotografía de obra de cómo está conformado este elemento. Por tanto, aquí tenemos un paño, ¿cierto?, de albañilería de ladrillo fiscal dispuesto de soga. Aquí tenemos un pilar, aquí tenemos un machón, que es un muro, ¿cierto? Una sección mayor a la de un pilar, ¿cierto?, de hormigón, y sobre él está dispuesto la etapa de la conformación del tableraje de una cadena, la cual posteriormente va a ser llenada. Importante que cada vez que colocamos un pilar, este pilar va a sobrepasar la armadura de cadena, por tanto se produce este doblez para que se genere el traslape y la unión entre la cadena y el pilar.
Aquí tenemos otra imagen con los elementos que acabamos de ver, como por ejemplo ladrillos dispuestos de soga, pilar en cada uno de los elementos, aquí aparece un machón. Aquí está el famoso alféizar correspondiente a un elemento que está sobre el antepecho, ¿cierto? Y permite, ¿cierto?, cerrar este vano. Y aquí está la cadena que aún no ha sido colocado el tableraje y es posible poder identificar, ¿cierto?, la armadura de ella. Aquí podemos también identificar que aparece el pilar que sobrepasa la cadena, la cual posteriormente va a ser doblado y colocado algún refuerzo en esta esquina. Quisiéramos terminar dando las gracias por la atención y vamos a ver un video que refleja el proceso completo de la albañilería confinada.